Ay, disculpen, estamos en vivo, todo puede pasar. De verdad, el internet me jugó una mala jugada el día de hoy. Hola, Más técnicos. ¿Me escuchas? sí, perfecto. ¿Y tú a mí? Perfecto, perfecto. Ay, lo Un siento. poquito de problemas técnicos. Disculpa, el internet hoy decidió jugarme una mala jugada. Yo decía, seré yo, y cambié datos, y cambié wifi otra vez, y dije, bueno, vamos a esperar a ver. No, no, el problema fue mío. Disculpa. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. No, gracias a ustedes por esta iniciativa, aplaudiéndoles, por supuesto, aquellas personas que pensamos en grande, ustedes piensan en grande, y obviamente eso va a traer geniales resultados, pues. Por supuesto que sí. Bueno, Lili, como sabes, nosotros en nuestros seguidores tenemos fisios con muchísima trayectoria, pero también tenemos muchos estudiantes. Entonces, la primera pregunta que te vamos a realizar, como para poner en contexto a todos los que nos están viendo en este momento, es ¿a qué llamamos neurorehabilitación? ¿Qué pasa con la neurorehabilitación? La rehabilitación es un concepto bastante sencillo, ¿bien? Es simplemente rehabilitar o aquella rama de la fisioterapia o de la rehabilitación en general, porque no nos vamos a enfocar nada más en fisioterapia, que se dedica al trabajo de aquellos pacientes que han presentado algún tipo de lesión en ese sistema genial, bonito, hermoso, que es el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, y también incluimos ahí el sistema nervioso autónomo, que nunca lo podemos dejar de lado. Entonces, en eso nos enfocamos cuando hablamos de neurorehabilitación. Bien, simplemente nos dirigimos a aquellas personas o buscamos rehabilitar, devolverle la calidad de vida a aquellas personas que han padecido o tienen o pasan por un proceso de algún tipo de lesión neurológica. Buenísimo, gracias. Ajá, bueno. Mira, tenemos otra pregunta que dice, si un paciente neurológico se encuentra afectado funcionalmente a nivel motor en sus miembros superiores, ¿debo enfocarme en rehabilitar solo estas extremidades como una zona independiente del resto del cuerpo? No, fíjate, la rehabilitación, y no solo a nivel neurológico, no nos podemos nosotros como fisioterapeutas enfocar en solo una estructura, en solo una extremidad que está dañada. ¿Por qué? Porque si nosotros fomentamos el que debemos tratar al paciente de manera integral, debemos entender que mi paciente no es un brazo, no es una mano afecta, no es un pie que no se mueve, ¿ok? No es un dolor de codo, ¿vale? Es un ser humano, es una persona que está íntegramente afectada, y desde la neurología entendemos que quizás lo que menos está realmente afectado es ese brazo en esa pregunta. Bien, ¿por qué? Porque si nos vamos a la rehabilitación neurológica, estamos entendiendo que ese paciente tuvo una lesión a nivel central de todas esas estructuras que van a generar movimiento. Bien, es nuestro centro, es lo que realmente nos identifica como persona, lo que nos hace pensar, lo que nos hace sentir, bien, lo que nos hace movernos. Entonces, yo no me puedo enfocar en trabajar solamente el brazo cuando probablemente esa persona va a tener muchísimos más problemas por una lesión neurológica. ¿A qué me refiero? Un ejemplo, si yo tengo un paciente con una lesión neurológica, probablemente el efecto o la discapacidad motora va a ser lo que menos le afecte. ¿Bien? Y nosotros como fisioterapeuta debemos, a base de una evaluación importante, una evaluación exhaustiva, determinar, aparte de todos esos problemas motores que pueda presentar el paciente, que lo acompaña, problemas sensitivos, problemas cognitivos. Bien, yo no puedo esperar que mi paciente se mueva bien si él no está entendiendo realmente cómo es el movimiento. ¿Bien? Entonces, mi objetivo como fisioterapeuta nunca va a poder ser, bueno, que el paciente logre aumentar fuerza, aumentar amplitud articular. Ojo, son objetivos importantes, pero no puede ser la base de mi tratamiento. ¿Cuál es la base de mi tratamiento? Que mi paciente sea funcional, rehabilitarlo, volverlo otra vez a llevar a una vida normal. ¿Bien? Entonces, si yo quiero que mi paciente regrese a una vida normal, yo no me puedo enfocar a que el paciente logre doblar y extender el brazo. ¿Bien? Yo necesito hacer que mi paciente sea capaz de llevar
su vida, desde lo físico y desde lo emocional, a ser rehabilitado, bien, desde la base de esa lesión neurológica. ¿Ok? Entonces, sí, no vamos a tratar al paciente de manera segmentaria, vamos a llevarlo a una globalidad. ¿Ok? Buenísimo. Gracias. A ver, déjame buscar la otra pregunta. Tenemos por acá. Dice, en la valoración muscular del paciente neurológico, ¿puedo considerar la disminución de la actividad motora como un problema de pérdida de fuerza muscular? No. ¿Qué pasa con eso? Que realmente la estructura, cuando tengo un paciente con una lesión neurológica que presenta alguna disminución de su actividad muscular, realmente el que está afectado no es el músculo. Bien, ese músculo está perfecto. Sí, de repente la evaluación lo voy a ver con una dificultad para moverse, para generar movimiento, quizás con un problema de tono muscular, pero realmente desde que yo empiezo a entender que mi problema no es el músculo, ahí caemos en la pregunta anterior, dejo de empezar a tratar al paciente solamente en esa estructura que yo veo afectada. ¿Ok? Empiezo a tratar a mi paciente desde lo que yo empiezo a entender que está realmente afectado, que es el centro de generación de movimiento, que es mi sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, yo no puedo considerar ese músculo como un músculo que está afectado. Ojo, claro, obviamente a la larga, todas esas alteraciones que me genera una plegia o una disminución de capacidad de movimiento, va a generar consecuencias en todo ese tejido blando que va a hacer que el músculo se pueda ver afectado. Pero en general no. ¿Por qué? Como te lo repito, realmente la lesión está en otra estructura. Y desde ahí me voy a enfocar yo en la rehabilitación. ¿Sí? No me puedo enfocar, bueno, voy a realizar, y yo como fisioterapeuta en la área neurológica, lo recalco mucho, y es que yo no me puedo enfocar en aumentar fuerza muscular, por ejemplo, en un brazo pléjico. Que no hay una fuerza muscular que yo tenga que aumentar ahí. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es que realmente el músculo no está afectado. Hay una situación de que un circuito central de generamiento de movimiento es el que está afectado. ¿Okay? Que todo ese sistema de control motor no está funcionando correctamente y es donde yo me voy a dirigir. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa que el paciente logre mover el brazo, abrir y cerrar la mano, no. A mí me interesa que quizás el paciente no lo haga correcto, pero sea capaz de ser funcional con ese brazo, quizás no moviéndolo como yo quisiera que lo mueva, pero que para él sea funcional. ¿Okay? Sí. Entonces, ¿cuál podría ser una enumeración correcta para colocar tus objetivos al momento de tratar al paciente? Sabiendo que no nos vamos a enfocar directamente en un segmento en específico. No nos enfocamos en un segmento específico, realizamos una evaluación marcados en la CIF, por supuesto, desde lo funcional, bien, desde lo que el paciente es capaz de hacer. Nunca, así yo vea al paciente postrado en una cama, bien, con sus 4 extremidades sin poder moverla, yo no me puedo enfocar en lo que el paciente no puede hacer. Mi evaluación va a ir dirigida a qué es capaz de hacer el paciente, no importa que sea poco, ¿ok? No importa que sea un poquitico, entonces mi tratamiento también va a ir dirigido a eso, ¿ok? Hacer que el paciente sea capaz de independizarse, y yo siempre se los digo a mis pacientes, cuando ingresan conmigo, yo les digo, mira, yo no te voy a prometer a ti X o Y cosas, yo te voy a prometer a ti que mi trabajo va a ir dirigido a que tú seas independiente como persona. Obviamente, dependiendo de las capacidades físicas del paciente, del tipo de lesión neurológica que tenga, de la edad, del ambiente familiar, que es súper importante, del estado cognitivo de las personas que lo puedan rodear, de todo su entorno. Entonces, en base a eso, yo me establezco mis objetivos de rehabilitación. Y generalmente el primero va a ser siempre buscar la independencia, que el paciente sea capaz de trasladarse, que el paciente sea capaz de mantenerse sedente, que sea capaz de tomarse un vaso de agua, cosas que a veces nosotros veamos muy sencillas, pero que para el paciente son cosas importantes, como ser capaz en un paciente con una lesión cervical de rodar su silla de ruedas por sí solo. Entonces de repente uno lo ve tonto, pero para el paciente es importante porque ya no va a depender que tenga que esperar al familiar para que lo alcance a un sitio, sino que sea capaz de simplemente rodarla así.
Entonces, desde ese punto nosotros nos enfocamos como objetivos principales en la rehabilitación, llevarlo a su independencia, ¿ok? Y después, bueno, obviamente siempre van a estar sumergidos en esos objetivos, toda la parte de tejido, evitar contracturas, evitar deformidades, mantener las movilizaciones, importantísimo, ¿ok? Mantener fuerza muscular en todas esas estructuras que no están afectadas, aunque yo soy partidaria que en todas las lesiones neurológicas, la estructura afectada, ahí van a haber estructuras que nosotros creamos que no están afectadas, pero lo están. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el cerebro hace un trabajo global. Yo no puedo pretender en un paciente con un ictus rehabilitar o intentar rehabilitar solo un hemicuerpo, porque asumo que el otro hemicuerpo no está afecto, y es mentira, porque ese hemisferio que quedó afectado pierde comunicación con el hemisferio que no está afectado. Entonces, obviamente, sí tiene que haber una afectación de ambos hemicuerpos. ¿Sí? Es buscar el tratar al paciente de manera integral. ¿Okay? Y bueno, obviamente buscar su independencia. Claro. Mira, tenemos una pregunta aquí en la casilla de preguntas. ¿Cuál sería la rehabilitación adecuada en niños con hemiplegia? Mira, ¿qué pasa con el trabajo con niños? Es un poco diferente al trabajo con adultos. Okay. En el trabajo con niños, los objetivos no es que sean diferentes, es que el trabajo va dirigido de manera también diferente. Yo a mi paciente adulto mi primer objetivo siempre va a ser buscarle la independencia. En el paciente niño, mi objetivo va a ser buscar que ese desarrollo motor se dé lo mejor posible para que cuando él sea adulto pueda ser independiente. Bien, o sea, la independencia como quizás un segundo objetivo. En el niño yo necesito que él se desarrolle a nivel motor, a nivel cognitivo, correctamente para poder, cuando esté adulto, ser lo más independiente posible. Ojo, que sepa poder comer solo, que sea capaz de vestirse, bien, depende de la edad. Pero el objetivo va a ser un poco diferente. Ahora, obviamente depende del estado que se pueda encontrar el niño. Siempre se van a buscar que se hagan actividades de acuerdo a su desarrollo motor, a su estado en el momento de la evaluación, a su edad cognitiva, a su edad motora, ¿bien? Y a partir de que nosotros podamos realizar igual una evaluación de acuerdo a la CIP, que me dice a mí, enfócate en lo que el paciente sea capaz de hacer, ya sea en este caso un niño, ahí es donde yo me establezco mis objetivos, ¿ok? Pero el trabajo del niño es un poco diferente y yo desde hace tiempo no trabajo con niños porque sé que es diferente, sé que también te demanda mucho más como persona y como terapeuta, y emocionalmente también te demanda muchísimo más. Bueno, por eso me quedo con los muchachos de 15 para arriba. Está bien. Buenísimo. Mira, tenemos otra acá. ¿Has tenido que atender pacientes que además de la afección motora tenga demencia? ¿Cómo te comunicas con él? ¿Cómo me comunico con él? Sí, es muy común, es muy, 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 muy común atender pacientes con afectaciones motoras. Bien, uno lo tiene que llevar. Por eso yo digo siempre que el fisioterapeuta no es solo aquel que trabaja el movimiento. El fisioterapeuta desde la escuela, desde la universidad, debe aprender toda esa parte de cómo abordar al paciente en todos sus aspectos, no solo desde lo físico, desde lo emocional, desde lo cognitivo. Bien, porque no es fácil atender a un paciente que un día está feliz y contento y te resuelva o te haga caso, y otro día te esté insultando, y uno desde el punto de vista, o te diga palabras que no se puedan decir por ahí. Exacto. Entonces, no es fácil, pero bueno, la experiencia lo lleva a uno a ser un poco creativo, okay, a intentar conocer a esa persona, a intentar saber cómo es un niño más, ¿ok? Es un niño más, un paciente con demencia, si está controlado, y si no es controlado, nosotros tenemos la responsabilidad de referirlo al profesional que deba controlarlo para que nuestro trabajo pueda ser manejado, ¿ok? Pero desde que esté controlado con su médico, nosotros tenemos que ser creativos al momento de atenderlo, empezar a conocerlo,
bien, empezar a entender qué es lo que le pueda gustar o no al paciente, tal cual como un niño, bien, empezar a jugar, empezar que si no le gusta el paciente, no le gusta estar parado en la escalera sueca ni hacer los ejercicios, bueno, yo tengo que entender, yo no lo voy a obligar, yo tengo que entender que ahora la responsable soy yo como terapeuta de adaptar otro ejercicio para que el paciente sea capaz de realizarlo y se sienta cómodo también. No es fácil. Yo puedo tener anécdotas infinitas de pacientes con demencia en el sitio de trabajo, que bueno, lo que me hacen es reír muchísimo, pero bueno, es cuestión de adaptarse y eso. Okay. Vamos a ver, tenemos otra pregunta acá. ¿Es correcto hablar de hemiplegia en niños o se habla de parálisis cerebral infantil? ¿Qué pasa con la hemiplegia? La hemiplegia simplemente es una referencia a aquella afectación motora de un hemicuerpo, ¿ok? Que si problema durante el parto, una hipoxia, ¿ok? Pueden haber diferentes consecuencias a esa hemiplegia. A mi parecer podría llamarse a una persona, a un niño, si tiene ese diagnóstico, como consecuencia a una patología, a un trastorno o a un accidente, ¿ok? Porque realmente la hemiplegia no es la patología, simplemente es la consecuencia o el estado a nivel de discapacidad motora, ¿ok? De esa consecuencia motora que pueda presentar la persona, o el niño en este caso. Bueno, ya finalizamos con las preguntas aquí de la casilla, pero tenemos las otras de los stickers de preguntas. Okay. ¿Cómo puedo ayudar a generar plasticidad neuronal para mejorar el control motor de un paciente neurológico? ¿Qué es la plasticidad? Simplemente es aquellos cambios que hace mi sistema nervioso central y periférico ante una experiencia a la que yo puedo exponer al paciente. ¿Okay? Si yo tengo una lesión, obviamente esa lesión va a generar muerte celular, bien, independientemente de que sea la lesión. Las neuronas que se mueren, muertas quedan, no reviven, neurona que murió, pero ¿qué pasa? Pasa un proceso de plasticidad en donde sí el cuerpo es capaz de hacer que nazcan o aparezcan células nuevas, aparezcan nuevas conexiones, nuevas ramificaciones o nuevas sinapsis. Pero ¿cómo ocurre eso? Ocurre desde el punto en que yo como terapeuta me convierto en el protagonista principal de esa rehabilitación del paciente, exponiéndolo a experiencias, bien, a experiencias físicas, experiencias motoras, para yo poder generar estímulos importantes y suficientes para poder que su cerebro diga, oye, ya va, espérate, me están bombardeando de una cantidad de experiencia que yo ahorita no sé cómo responderla, pero voy a buscar la manera en cómo hacerlo. ¿Ok? Entonces, cuando ese cerebro y ese sistema nervioso central se ve en la necesidad de responder a esa cantidad de estímulos que yo como terapeuta le estoy enviando, él va a generar una respuesta. ¿Ok? Entonces, si yo genero, a través de que expongo al paciente a experiencias diferentes, genero una plasticidad, obviamente voy a mejorar todo ese proceso de generación de movimiento, lo que nosotros llamamos control motor. ¿Bien? Y como el control motor no está separado del control postural, si genero movimiento, si genero una mejora en su capacidad de realizar movimiento, juntitos, voy a generar una mejora de poder que su cuerpo pueda ser capaz de estabilizarse ante el momento de realizar un movimiento. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el movimiento que yo pueda realizar nunca va a ir separado de la estabilidad que va a necesitar mi cuerpo al momento de realizarlo. Y espero explicarme. Bien, si yo requiero, el ejemplo básico, si yo requiero alcanzar un vaso de agua, no solamente implica la extensión de brazo, en este caso donde yo estoy sedente, implica que si bien todo ese estímulo o toda esa intención de movimiento que yo tengo me pide a mí extiendo el brazo para agarrar el vaso de agua, pero mi cuerpo dice, ajá, ya va, ok, vas a extender el brazo para agarrar el vaso de agua, pero ¿cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está tu ambiente? ¿Bien? ¿Dónde está el vaso de agua? ¿Qué necesita hacer tu tronco para poder alcanzarlo? ¿Ok? ¿Cuáles son esos procesos de estabilización a nivel postural que yo necesito hacer? Entonces, eso también lo voy a lograr con ese proceso de enseñar a mi paciente y de exponer a mi paciente la experiencia.
¿Ok? Porque la rehabilitación a nivel neurológica no puede enfocarse solamente que mi paciente doble y estire un brazo, o estira y flexione una pierna. ¿Ok? Yo necesito exponer a mi paciente a experiencias. ¿Y cuáles son esas experiencias? Simplemente situaciones que yo voy a exponer a mi paciente en las que yo sé que se pueda encontrar en un futuro en su casa. Experiencias, por ejemplo, enseñar a mi paciente a levantarse de la cama. Eso es una experiencia. ¿Ok? De repente quizás yo puedo lograr ese movimiento haciendo lo que el paciente gire repetidamente, 1000, 1500 veces, 2000 veces. Ojo, cosa en la que yo estoy absolutamente en contra de hacerle 1000 repeticiones a un paciente, ¿bien? Y sobre todo cuando el paciente de repente se fastidia, entonces quizás no vamos a conseguir respuesta. Entonces, en vez de eso, buscamos que el paciente realice actividades funcionales, que sepamos, involucramos a la familia, es importantísimo involucrar a la familia. ¿Por qué? Porque Liliana Torre ve al paciente 2 o 3 veces por semana, 1 hora, y los otros días se pierde todo el trabajo. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar en la casa? En la casa va a pasar que está el familiar, que el familiar lo va a intentar ayudar, es verdad, pero si yo no le enseño al familiar a ayudarlo, lo va a ayudar mal. Entonces, nosotros como terapeutas debemos perder el miedo de enseñarle al familiar del paciente a ayudarlo, porque realmente va a ser nuestro apoyo fuera de la terapia, Okay. que es lo que más necesita. Entonces, esta era otra pregunta que estaba, pero bueno, creo que la fuiste respondiendo a medida que respondías esta, que era que si el control motor es algo separado del control postural. Entonces, como ya dijiste que son mecanismos que van entrelazados, estos deberían estar siempre presentes al momento de rehabilitar a los pacientes. Exacto, van entrelazados, ¿bien? ¿Por qué van entrelazados? Si nosotros vemos los conceptos de control postural y control motor, vemos que ellos llevan por 3, vamos a decir, estructuras principales, de donde mi movimiento, si yo quiero realizar un movimiento, ese movimiento va a ir determinado básicamente por 3 puntos. El individuo, y el individuo incluye su condición física, su condición emocional. Si yo tengo un paciente con depresión, eso va a retardar, aunque uno no crea, va a retardar el proceso neuroplástico, ¿ok? Entonces, y el estado cognitivo del paciente, el entorno donde yo voy a realizar ese movimiento, ¿bien? Y la tarea que voy a realizar, qué tan difícil va a ser. Ahora, el entorno y la tarea son los que me van a determinar a mí qué tanto tengo yo como individuo que trabajar. Esto en cuanto a control motor. ¿Qué pasa con control postural? Exactamente lo mismo, ¿ok? Simplemente que en vez de enfocarse en el movimiento que yo voy a realizar, ese control postural simplemente va a determinar cuáles son mis arreglos o mis estrategias a nivel postural que debe realizar mi cuerpo antes de realizar un movimiento, pero depende exactamente de lo mismo, del individuo, del entorno y de la tarea. Entonces, es imposible que yo los trabaje aparte. ¿Por qué? Porque movimiento sin postura no es movimiento. ¿Ok? Si yo tengo un movimiento y lo realizo con una postura incorrecta o con un paciente donde no tiene equilibrio, yo no lo puedo considerar como un movimiento normal. Que el paciente se movió, sí, puede. Que el paciente es una contracción muscular, sí, chévere. Pero es un movimiento funcional, no. ¿Por qué? Porque no está equilibrado, porque no es capaz de hacer arreglos posturales, porque no es capaz de hacer reacciones de enderezamiento, de reacciones de apoyo. ¿Ok? Yo no puedo, si yo a nivel de conceptos los tengo juntos, no puedo rehabilitarlos separados. ¿Ok? Entonces nosotros también debemos, desde la fisioterapia y neurología, sacar a ese paciente de la cama. ¿Ok? Y desde que yo saco a ese paciente de la cama, independientemente de la afectación que tenga, lo tengo que trabajar fuera de la cama. ¿Por qué? Porque yo no voy a trabajar postura nunca sobre la cama, en una posición de cúbito, ¿cierto? Entonces, desde que yo expongo a mi paciente a que pelee contra la gravedad, que todas esas estructuras musculares, que ese cerebro empiece a recibir esa cantidad de estímulos de que su cuerpo tiene que pelear contra la gravedad, ese cerebro va a responder. Créeme que va a responder. ¿Ok? Entonces, a medida que mi cerebro empieza a activarse con todas esos estímulos que yo le envíe, no solo va a mejorar su condición postural, sino que va a mejorar el movimiento. Y el movimiento en función a lo que él pueda hacer, ¿ok? Ok, perfecto.
Mira, acá tenemos otra pregunta que dice, ¿un paciente neurológico puede recuperar el movimiento normal en su totalidad? No esperamos nunca eso, realmente. Yo he sido presenciado milagros, ¿ok? Ojo, milagros desde la rehabilitación, desde la ciencia, a lo que yo puedo llamar un milagro desde la ciencia. Bien, porque esos milagros no habrían ocurrido sin una buena rehabilitación, sin una buena participación del paciente, sin un buen acompañamiento familiar, sin un buen acompañamiento un equipo multidisciplinario. Pero he visto pacientes salir sin ningún tipo de secuela después de una lesión medular importante, ¿ok? Pero depende, ojo, yo no se lo puedo ofrecer tampoco a todos mis pacientes. ¿Por qué? Porque siempre el 90% van a quedar con una secuela. Pero ¿qué le puedo ofrecer yo a mi paciente? Mira, no importa que quedes con X secuela. Lo importante es que aunque tengas esta secuela, seas capaz de superarla, de mejorarla, de trabajar con ella, de hacerla parte de ti, aunque moleste, es parte de ti, pero puedes trabajar funcionalmente con ella. ¿Y por qué? Porque nosotros como seres humanos nos buscamos ¿qué? No ser dependiente de nadie, ser capaz de hacer, ser capaz de comer, ser capaz de vestirme, ser capaz de hacer todas mis actividades en la vida diaria sin depender absolutamente de nadie. Entonces, eso es lo que yo puedo enseñarle a mi paciente. Mira, puedes quedar con tu mano pléjica, quizás no vas a moverla en la totalidad, pero que esa mano sea capaz de ser funcional. Ojo, hay casos en que no llegas ni siquiera a hacer nada funcional. Eso tiene que ser un punto frustrante para el paciente. Para nada. Yo debo entender y debo buscar la manera a nivel emocional y a nivel psicológico, hacerle entender al paciente, quizás tu brazo no es funcional, pero yo tengo que enseñarte a ti a manejarlo. ¿Ok? Ya que tú a nivel como persona seas funcional, aunque tu brazo no lo puedas dominar. ¿Okay? Entonces no siempre vamos a lograr el 100% de recuperación del paciente, pero sí podemos lograr que el paciente sea lo más independiente posible. A eso va la rehabilitación neurológica. Me encanta. Tenemos otra que va bastante de la mano con esta pregunta anterior. Dice, ¿un paciente con espasticidad puede realizar movimientos con control motor para considerarse correctos? Ok, ¿qué pasa con la espasticidad? Muchas veces creemos que la espasticidad es nuestro enemigo y no. Yo prefiero 1000 veces un paciente que desarrolle en algún tipo de lesión espasticidad a que desarrolle flacidez, hablando de lesiones medulares. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la espasticidad le va a generar esa estabilidad articular que quizás la flacidez no le va a generar y me va a permitir al paciente realizar una cantidad de trabajos importantes, descargas de peso, ¿ok? Que lo van a ayudar en el futuro. Entonces, yo no puedo ir en contra de la espasticidad. A diferencia de la flacidez, cuando yo hablo de espasticidad, el movimiento sí pueden ir de la mano con la espasticidad. Es decir, espasticidad y movimiento pueden ir de la mano, pero flacidez y movimiento no. ¿Ok? Entonces, sí, yo puedo hacer que mi paciente realice un movimiento al que yo pueda considerar normal. Ahora, ¿qué puedo yo considerar un movimiento normal? Aquel que sea es capaz de ser funcional, y vuelvo otra vez a caer en lo funcional. ¿Bien? ¿Por qué? Porque mi movimiento quizás, ese movimiento de ese paciente para mí va a ser feo. Ay, no, qué feo mueve la mano, pero mira, le sirve. Le sirve. Y si le sirve, para mí me sirve. Exacto. ¿Ok? Entonces, sí, puedo hacer que un paciente con espasticidad controlada, ojo, la espasticidad debe ser controlada. Yo no puedo dejar que esa espasticidad se desarrolle a la ligera, porque entonces sí me va a traer problemas importantes. Problemas de dolor, problemas de rigidez, problemas a nivel de tejido blando, ¿ok? Que va a impedir que yo pueda realizar ese tipo de movimiento funcional. Pero si es una espasticidad controlada y el paciente tiene remanente de actividad motora, claro, por supuesto que sí, va a generar movimientos que yo puedo considerar normal para el paciente. Perfecto. Tenemos aquí una en la casillita de preguntas. Dice, si el paciente está en negación con respecto a su situación, igual puede haber avances en su rehabilitación. Sí, puede haber avances. Ahora, desde que yo recibo ese paciente y veo, es normal que pase, es muy normal. ¿Por qué? Porque toda lesión neurológica, sobre todo en pacientes jóvenes, en pacientes que están conscientes de la situación en la que están, se presenta como un duelo, ¿ok?
pierden algo importante en su vida y que es el movimiento. Y generalmente pasa de un momento a otro, no pasa, son en algunos casos obviamente algunas patologías degenerativas que se dan desde la juventud, pueden pasar poco a poco y el paciente es capaz de recibir terapia e ir aceptando su situación. Pero hay pacientes como que de repente, yo tengo un paciente, obviamente no voy a decir el nombre ni nada, que se acostó un día en la noche a dormir y amaneció en la mañana con una distrofia, con unas contracturas muy fuertes. Entonces el paciente, es increíble cómo te puede cambiar la vida de un momento a otro. O pacientes que estén en accidentes de moto, bien, que son bastante comunes. Y bueno, últimamente las estadísticas de esas lesiones medulares han cambiado un poco y la mayoría son accidentes de arma de fuego. Entonces un paciente que su vida le cambie de un momento a otro, es normal que esté en negación. Bien, ahora, queda parte de nosotros. Si nosotros vemos que esa negación no me permite a mí avanzar y no le permite a él avanzar, yo lo remito, ¿ok? Es mi deber remitirlo. Remitirlo a un terapeuta, a un psicólogo o a un psiquiatra que sea capaz de manejar esa situación. Bien, y de ir de la mano. Yo no puedo parar la rehabilitación esperando que él mejore su situación emocional. Bien, porque quizás va a pasar mucho tiempo. Yo no creo que nadie pueda aceptar la situación de después de ser una persona activa, quedar en una silla de ruedas. Ojo, yo soy de las personas que dicen que en una silla de ruedas puedes tener una vida bastante normal y bastante, con bastante calidad. Bien, pero obviamente es difícil. Yo no le puedo pedir al paciente o a esa persona, mira, sí, acepta tu situación y tenemos que seguir trabajando como estás y ya. No, lo manejo. Nosotros siempre como terapeutas, yo siempre digo que tenemos ese poquito de terapeutas también a nivel de psicólogos, ¿bien? Y que debemos tenerlo. Es imposible no involucrarse emocionalmente con todos tus pacientes y sobre todo en esta área neurológica. ¿Por qué? Porque en esta área neurológica el paciente no te va a durar 10 sesiones. Te dura 1 año, 2 años, 3 años, 8 años. ¿Ok? Entonces es imposible no involucrarte. Entonces desde el principio hacerle entender a tu paciente que tiene que confiar en uno como terapeuta. ¿Bien? No es que uno le va a resolver los problemas, obviamente no. Pero desde que ese punto el paciente empieza a tener confianza en ti, sin hacerte un Dios, por supuesto, pero que empieza a tener confianza en ti, que tú le demuestres que pueden juntos hacer un buen trabajo, el paciente va a empezar a entender que puede hacer cosas importantes. ¿Ok? Perfecto. A ver, tenemos acá. Dice, ¿qué formaciones has tenido la oportunidad de hacer? Lo que se llama más dirigida a ti que al tema. Mira, creo que la formación más importante es la experiencia, ¿ok? Han sido bastantes años trabajando desde la rehabilitación neurológica. Quizás así es mi currículo, que no lo voy a decir aquí, por supuesto, y ustedes no me lo van a creer, mi currículo va más dirigido hacia el área deportiva. Quizás son las formaciones que más he hecho hacia el área deportiva, pero siento que la experiencia de trabajar ya hace tantos años con el paciente neurológico, obviamente te obliga a ti a estudiar, a revisar estudios, a meterte en cuanta conferencia exista, ¿ok? A hablar con compañeros, a tener cualquier cantidad de libros en el área. Pero si me preguntas qué formaciones, todas mis formaciones van dirigidas, aunque no lo creas, la mayoría, aquellas que llevan certificados, por supuesto, al área deportiva. Okay. Pero desde el área neurológica ha sido desde la experiencia, desde el conocer al paciente, desde obviamente obligarme a mí a estudiar, independientemente a hablar con compañeros, a hablar con personas que sé que por supuesto están mucho más preparados que yo en esta área, y obviamente a ir creciendo desde ese punto de vista. Si me preguntas del currículo, la mayoría son deportivas. Y cuéntanos, ¿cómo te enamoraste de esta área? ¿Cómo llegaste acá? ¿Fue por tus pasantías? ¿Fue desde que estabas estudiando? No, fíjate que nunca hice pasantías dentro del área neurológica, aunque tampoco lo creas. Sí, son esas cosas que a uno le llegan al camino, porque así es el destino. Yo trabajé muchos años en el IPASME. Ahí comencé a ver pacientes, obviamente ahí se ven muchos pacientes en el área general,
pero ahí comencé a ver los pacientes del área neurológica. Hasta trabajé mucho tiempo con niños, trabajé en una institución que se llama ANAPACE, ahí trabajé un tiempo con niños, ahí me di cuenta de que emocionalmente y uno tiene que ser crítico con uno mismo, y emocionalmente no sirvo para trabajar con niños, y es porque me apego emocionalmente mucho con ellos. Entonces, yo dije, yo no voy a pasar toda mi carrera sufriendo por los niños, por los niños, pues por ver un niño sufrir, por ver un niño llorar, porque realmente no tengo corazón para eso. Ojo, eso no quiere decir que yo tenga corazón para ver a los adultos pasar por malos momentos, pero bueno, ya es un poco diferente y sé que ellos pueden ser capaces de manejar mejor las cosas. ¿Sí? Entonces, después de muchos años trabajando en el IPASME, empiezo a dedicarme exclusivamente, entré en lo que muchos conocen mi trabajo en la Fundación Procura de la Parálisis. Ahí ya tengo ya unos años desde que yo entré ahí, entendí que esa era mi área, y es algo como que te llega en el corazón, tú dices, ok, aquí estoy bien, aquí soy feliz, esta es mi área, aquí es donde me quiero desarrollar, aquí es lo que estoy haciendo por lo que estudié realmente, y por lo que quiero, en lo que yo me planteé en mi vida, ¿ok? Entonces, así llega la neurología y desde ahí, bueno, de lleno. Me encanta, qué bonito. Mira, aquí Mustafa nos deja una pregunta. Desde tu punto de vista profesional, ¿cómo se puede mejorar aún más en este campo en Venezuela? Mira, ¿qué siento? Esa pregunta que me hiciste anteriormente de qué formaciones he hecho, eso hay que mejorarlo acá, ¿ok? Porque yo desde el área neurológica, yo he buscado, yo no he tenido, y no me importa decirlo, esa capacidad o esa posibilidad de salir afuera a hacer algún estudio. Bien, pero es que aquí tampoco los hay. Entonces, una cosa de lo que nosotros empezamos, de lo que yo empecé a dictar talleres, era eso, hoy yo quizás no sé, es verdad, yo quizás me falta muchísimo por aprender, pero ¿por qué no empezar a compartir experiencias a esas otras personas que tienen ganas de aprender desde el área? Y yo aprendo muchísimo cada vez que dicto un taller, ¿sí? Pero ¿qué falta aquí en Venezuela? Esta es formación de verdad, que sea avalada, formación que sea certificada, formación que sea importante, con profesionales, por supuesto, que estén dentro del área, bien, con personal internacional que venga y nos pueda realmente formar dentro de la fisioterapia en neurología. Siento que eso básicamente es lo que pueda faltar aquí, formación desde la escuela y por supuesto formación después de uno graduado. Es verdad. Tenemos una pregunta bastante similar que habla de los retos. Dice, desde la perspectiva de la neurorehabilitación, ¿qué retos tenemos como gremio venezolano? ¿Consideras que existe otro además del que acabas de plantear, referente a la formación? Pienso que el principal reto es ese, la formación desde la escuela, ¿ok? Otro reto es, en Venezuela no hay suficientes centros especializados en la rehabilitación de neurológica. Encontramos, básicamente, son pocos los que podemos encontrar. Ojo, sí habrán centros pequeños donde puedan atenderse pacientes neurológicos, pero centros realmente especializados donde tú vayas y observes la cantidad de equipos que necesitas, que son equipos especializados. No, yo no voy a atender a un paciente neurológico en una camilla normal, tengo que atenderlo en una camilla neurológica. Entonces, es difícil encontrar en Venezuela esos centros especializados. Creo que también es un reto para nosotros como gremio, crear esos centros que sean capaces de abordar toda esa cantidad de personas que están sufriendo problemas neurológicos. Ojo, que no son pocas, bien, que no son pocas, son muchísimas la cantidad de personas. Incluso me atrevo a decir que el 90% de los fisioterapeutas en su vida, así no se dedican a la rehabilitación neurológica, lograrán atender a un paciente neurológico, ¿ok? Y es porque la demanda es alta. Entonces, no solo aparte de la formación a nivel de educativa, es importante que nosotros como gremio empecemos a generar también centros de atención especializados, ¿bien? Aquí abundan, ojo, y no es una crítica negativa, es también una crítica constructiva, que abundan los centros de rehabilitación deportiva, buenísimo, ¿bien? Pero pregúntense ustedes cuántos centros de rehabilitación neurológica hay, y de esos cuáles funcionan realmente, ¿bien? Entonces, eso es un reto para nosotros como gremio también, fomentar esa generación también va a generar trabajo, por supuesto,
esa construcción de esos centros que, bueno, que no hay, realmente no hay. A ver, mira, tenemos otra por acá. Dice, hola, ¿qué tan difícil es en cuanto a tiempo se podría recuperar el equilibrio? Saludos a Lili de Adri. Mira, el equilibrio, el equilibrio es un proceso, igual como todo el proceso a nivel de recuperación motora, no se va a dar de un momento a otro. Quizás el equilibrio, al ser uno de esos procesos más delicados y más pequeñitos del cuerpo, bien, es como, a ver, como cuando construyes una casa que te falta la pintura. El equilibrio es esa pintura que te falta, bien. Has podido lograr muchas cosas quizás, pero el equilibrio se va a ir logrando a medida que tú, a ver, que se me fue la palabra, expongas a tu cuerpo a desequilibrios. Ojo, desequilibrios desde la seguridad. Obligues a tu sistema nervioso, bien, a responder adecuadamente a esos desequilibrios, a lo que los estás exponiendo. Como hablaba al principio, es cuestión de exponer experiencias para que tu sistema nervioso sea capaz de responder adecuadamente a esas experiencias. En cuanto a tiempo, en neurología no podemos trabajar con tiempo. En neurología pueden verse recuperaciones en días, en meses, en años. Hay pacientes que tú crees, mira, no, este paciente ya no va a surgir más, este paciente, quizás lo que nos queda es mantener, y de repente, ¡cha!, el paciente logra un movimiento nuevo, o logra hacer una actividad nueva. Entonces, no, en neurología no se habla de tiempo, ¿ok? Yo soy de las personas que siempre van a promover la idea de que mientras el paciente esté vivo, puede haber plasticidad neuronal, y desde que Ahí se me pausó. Se me detuvo unos segundos tu video. a mí se me detuvo el tuyo. Probablemente sea mi internet, así que no te preocupes. Ahora sí me escuchas. Sí, yo te escucho perfecto. Yo también. Veo tu video un poco borroso, pero te escucho perfectamente. Yo me veo bien, pero te veo a ti borroso. Alguno de los dos ir para allá. El mío, no te preocupes. Mira, tenemos otra relacionada con el tema. Dice, ¿cómo se gestiona el dolor en pacientes con lesiones neurológicas? Mira, ¿qué pasa con el dolor en lesiones neurológicas? Generalmente el dolor que vamos a encontrar es de dos tipos, ¿ok? El dolor neuropático, que nosotros no vamos a poder controlar tan fácilmente, es un dolor muy insidioso, ¿bien? Generalmente cuando tenemos la presencia del dolor neuropático, viene acompañado también de procesos espásticos, bien, de procesos de alteración sensitiva a nivel profundo. Entonces, ahí sí se trabaja con se trabaja con estimulaciones. Yo generalmente, Lidiana Torres, no trabajo a nivel con electroterapia, quizás muchos me criticarán, pero yo no he visto los resultados correctos sobre el dolor con el trabajo de electroterapia. Ojo, insisto, quizás ha sido de manera, no sé si la palabra sea incorrecta, ¿bien? Pero con la electroterapia yo no me meto mucho. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente cuando con el trabajo del paciente con el dolor, generalmente sí remitimos a otros tipos de profesionales, o nosotros de la fisioterapia trabajamos haciendo estimulaciones de sensibilizaciones para trabajar ese dolor neuropático. Y el otro tipo de dolor que nosotros trabajamos o que se presenta en el paciente neurológico, que es bastante común, es el dolor postural. ¿Bien? Es ese dolor que todos vamos a sentir en algún momento cuando pasamos 8 o 9 horas sentados sobre una silla. ¿Bien? Entonces ese dolor lo vamos a enseñar al paciente a controlar haciendo cambios posturales, ¿bien? Fortaleciendo esa zona en donde el paciente pueda presentar dolor, generalmente es en zonas dorsales, hablando de pacientes con lesiones medulares. Bien, entonces es un dolor bastante común que se pueda presentar, es un dolor a media zona. El paciente siempre lo va a describir que es como que si una puñalara lo atravesara. Es un típico dolor postural. Entonces lo manejamos enseñándole al paciente a hacer los cambios posturales, a fortalecer toda esa zona, fortalecer a nivel muscular, bien, toda esa zona, y nunca está de más
en los trabajos manuales. ¿Okay? El trabajo manual también es efectivo para el dolor neuropático. Generalmente todos estos pacientes vienen medicados también, vienen con un acompañamiento de un apoyo farmacológico que también a veces es importantísimo y de gran ayuda para nosotros. Ok. Tenemos otra acá en la casilla de preguntas. ¿Cuáles son los principios de la neurorehabilitación en las enfermedades degenerativas? Ok, en la enfermedad degenerativa yo tengo que enfocarme en que esa patología va a seguir avanzando, no importa lo que yo haga, ¿ok? No va a haber manera de que yo detenga esa enfermedad. Ojo, es como una especie de curva, la podemos mantener. Bien, podemos que esa enfermedad avance lo menos posible de la rehabilitación, sí, por supuesto. Tengo pacientes con esclerosis múltiple que su pronóstico era que avanzara en 2-3 años la enfermedad en un 60% y han avanzado en 10 años un 10%, ¿ok? Y se logra con una rehabilitación adecuada. Bien, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta con las enfermedades degenerativas es que tenemos que tener cuidado con el paciente, no agotar enfermedades, a que sea alguna distrofia, ya sea un Parkinson inclusive. Debo procurar que ese sistema nervioso central que está pasando por un proceso degenerativo funcione lo mejor posible y no lo agoto. ¿Por qué? Porque el agotamiento va a generar que disminuya, esa capacidad de transmisión. ¿Te perdiste? Ajá, No, por no, ahí aquí está. estoy Que viendo. disminuya esa capacidad de transmisión neuronal, que va a ser el agotamiento, que va a hacer que todas esas neuronas trabajen de más, ¿bien? Y si yo pongo a esas neuronas a trabajar de más en una situación donde ya están bajo estrés, lo que voy a hacer es acelerar ese proceso degenerativo. Entonces, ¿cuáles serían mis principios para trabajar ese tipo de enfermedades degenerativas? Ir al paso, ¿ok? El paciente debe aprender día a día que su proceso va a seguir avanzando, pero que yo puedo como fisioterapeuta ir generando capacidad y que el paciente se vaya adaptando a esos cambios que la enfermedad misma le va a dar, ¿bien? Pero se puede avanzar, ¿se puede mejorar el paciente? Sí, ¿ok? Podemos lograr cambios, podemos lograr que el paciente se vaya adaptando a esos cambios, no sé si me explico, quizás es de las enfermedades que es un poco complicado para nosotros trabajar, porque sabemos al final, ¿bien? Sabemos que hagas lo que hagas puede ser frustrante para nosotros porque no vas a detenerla, pero ¿qué es lo bonito de trabajarlo con la enfermedad degenerativa? Que tú puedes enseñar al paciente a enfrentarlo, ¿ok? Que tú digas, bueno, mira, esto si sabes y conoces el progreso normal de X enfermedad, tú puedes decir, bueno, mira, este debería ser el progreso, vamos a trabajar para en función de que sea lo más lento posible y a medida que vayan apareciendo X o Y alteraciones, tú sepas como paciente cómo enfrentar. Desde ahí, desde ese punto, va a ir la rehabilitación. ¿Ok? Y obviamente mantener la independencia, que siempre va a ser mi eslogan. Ok. Mira, aquí tenemos digamos que una pregunta que une tu currículum con tu experiencia. Dice, las nuevas corrientes de desarrollo deportivo vienen con técnicas neurológicas. ¿Qué técnicas se pueden aplicar en el ámbito deportivo para preservar el movimiento? Mira, hay muchísimas dentro de la fisioterapia. Obviamente tenemos una gran cantidad de técnicas que pueden ser aplicadas tanto a nivel, en cualquier área. ¿Okay? Yo no soy partícipe de que debamos nosotros como fisioterapeutas separarlas. Ojo, obviamente área deportiva es área deportiva y respiratorio es respiratorio y neurológico es neurológico. Bien, pero yo como terapeuta debo estudiar todas las áreas, bien, conocer un poquito de todo y combinar esas técnicas. Una de las técnicas favoritas que pudiéramos aplicar en cualquier área es FNP. FNP es excelente para poder trabajar desde neurológico, ¿ok? Deportivo, a una lesión traumatológica, ¿bien? Entonces, una de las técnicas que quizás puedo llevar, si me pides un ejemplo, a la rehabilitación neurológica y a la rehabilitación deportiva. Buenísimo. Mira, por acá teníamos otra pregunta, antes de que se me escape, que nos hizo Mustafa, que dice, ¿tienes algunos proyectos profesionales en el futuro dentro de la fisioterapia?
Mira, mis proyectos profesionales va a seguir creciendo, por supuesto. Siento que, y sé, obviamente, que me falta muchísimo por aprender dentro de esta área. Ya al menos ya sé cuál es el área en la que me estoy encaminando, estoy encaminada. Bien, no va a ser otra diferente a neuro. Sí, por supuesto, dentro de mis proyectos será hacer estudios mucho más profundos de la neurología, probablemente ya fuera del país, por supuesto, en función a lo que ya hablamos hace rato. Pues acá en Venezuela no existen formaciones realmente importantes dentro de la rehabilitación neurológica. Y bueno, mientras esté acá, seguir impartiendo experiencia. Yo siempre digo que yo no imparto conocimientos, porque conocimiento los pueden tener aquellos que realmente hayan aprendido desde aquellos que más saben. Bien, yo imparto experiencia, porque desde la experiencia es donde yo he aprendido. Entonces, esa experiencia es la que yo imparto, y de ahí, por supuesto, aprendo. Buenísimo. Mira, tenemos otra que dice, ¿qué tan efectivas son las terapias alternativas como perdón, cámaras hiperbáricas, Te escucho aplicación de entrecortado. sono y otras? Menos mal porque me equivoqué leyendo. Voy de nuevo. ¿Qué tan efectivas son las terapias alternativas como cámaras hiperbáricas, aplicación de ozono y otras? Ok, las terapias alternativas son un apoyo importante para nosotros en la rehabilitación neurológica, ok. Cámara hiperbárica, nosotros siempre lo recomendamos a aquellos pacientes que presentan problemas cutáneos como las escaras. ¿Bien? Es una ayuda importantísima, importantísima, porque es más básica para nosotros. Es casi que apenas sabemos que el paciente presenta una escara, mira, de una vez buscamos cámara hiperbárica, bien, porque los efectos realmente se evidencian, a diferencia de otras terapias alternativas que quizás no le hacen daño al paciente, pero tampoco genera resultados evidentes que yo pueda decir, mira, así como te lo estoy diciendo con la cámara hiperbárica, bien, con el ozono, por ejemplo. Sé que la evidencia con el ozono realmente a la experiencia que yo he tenido es que ayuda a que el paciente por encima de L3 mejore su capacidad a nivel de su capacidad, se me fue la palabra, su control vesical, ¿ok? El ozono ayuda a mejorar el control vesical en pacientes que presentan una lesión medular por encima de L3. Estas son experiencias que yo he tenido de pacientes míos que se han ido a colocar ozono y así en todos ha sido ese resultado. Mejora considerablemente ese control vesical. Hasta ahí. Bien, la cámara hiperbárica para la mejora en las escaras. Bien, la acupuntura, relajación. Bien, pero no han sido resultados de verdad relevantes que yo te puedo decir, mira, sí, voy a indicarle que mi paciente se coloque acupuntura. No, si mi paciente me dice, mira, Liliana, ¿tú vas en contra de la acupuntura? No, por supuesto que no. Si se lo quiere realizar, que se lo haga. Ojo, siempre voy a ir avisando a mi paciente que no asista a estas terapias alternativas buscando la cura milagrosa. Bien, porque es normal que pase, sobre todo aquellos pacientes que están recientes de la lesión, que buscan hacer todo para mejorar, asistan a todo este tipo de terapias alternativas buscando la cura milagrosa. No existe la cura milagrosa, y menos para una lesión neurológica, pero bueno, sí los puede ayudar en algunas cosas. Pero a nivel científico, a nivel de fisioterapia, a nivel de ciencias, sí te puedo decir que la cámara hiperbárica es excelente con la recuperación de las escaras. Reduce el tiempo, una escara puede durar hasta un año y medio, 2 años en recuperarse. Bien, entonces una cámara hiperbárica puede reducir el tiempo muchísimo, un 60-70%. Entonces, obviamente, sí estoy de acuerdo con ellas, no estoy en contra de ninguna, siempre le hablo a mi paciente, por supuesto, en torno a que no busquen ellas un efecto milagroso. Buenísimo. Vamos a hacer una última pregunta porque nos estamos acercando a los minutos finales. Era una que habían colocado arriba, que es cómo trabajar el equilibrio y la coordinación. El equilibrio y la coordinación generalmente pueden ir un poquito de la mano también. Todo va a depender de que yo exponga a mi paciente a posturas en desequilibrio, por decirlo así. Bien, el equilibrio lo puedo trabajar en todas mis posturas, desde la posición sedente, si el paciente no está incapaz de lograr una posición bípeda, desde una posición de 4 puntos puedo generar equilibrio. Yo debo salirme de ese trabajo de equilibrio en que siento al paciente, lo empujo, ese es equilibrio, no. Bien,
puedo trabajar con ese tipo de técnicas, quizás algunas reacciones de apoyo y de enderezamiento, un poquito de control postural. Bien, pero el equilibrio, mientras yo le disminuya más a mi paciente esa base de sustentación, más voy a trabajar equilibrio. El equilibrio es, como te dije, quizás uno de los últimos eslabones que uno trabaja o que se van recuperando en el paciente con alteración neurológica. Lo vas trabajando desde el principio, a la par que con las otras capacidades, pero el equilibrio quizás es lo último que se puede ir recuperando. Entonces lo vas trabajando, generando desequilibrio en el paciente, obligando a ese cuerpo, a ese cerebro, a ese sistema nervioso central a responderte a esas posturas. Buenísimo. Mira, tenemos una última, ahora sí. ¿Cuál sería un tip o el tip más importante que le darías a un estudiante que está por arrancar sus pasantías neurológicas? Que estudie, que estudie mucho. Yo entiendo que neuro da mucho miedo, ¿ok? Entiendo que una de las áreas que da más miedo, y no solo a los estudiantes, a todos aquellos fisioterapeutas graduados. El lunes estaba viendo el live con ustedes de Antonio, y él hacía una acotación importante. Es que no importa que no te guste tratar a un paciente neurológico, debes estudiar neurología, porque es la base del funcionamiento de nuestro cuerpo humano. Bien, entonces, qué consejo le doy? Que estudien. No podemos llegar y atender a un paciente sin saber realmente qué es lo que está pasando. Y la neurología es muy larga, es muy amplia. Sí, es fastidiosa, es verdad, es fastidiosa. Sobre todo esa parte teórica, esa parte anatómica, pero debes saberla. ¿Ok? Y que no le tengan miedo a la neurología. Si en sus pasantías se encuentran con un supervisor, no le tengan miedo y estudien, no le tengan miedo a la neurología. Es una de las áreas, a mi parecer, por supuesto, siempre lo voy a defender, más bonita, claro, porque abarca, por supuesto, todo lo que somos nosotros como seres humanos. O sea, nosotros como fisioterapeutas trabajamos movimiento. ¿Quién me genera movimiento? Aquello que estudia la neurología. Es verdad. Bueno, Liliana, ahora sí, de verdad, muchísimas gracias. Disculpa los pequeños inconvenientes al inicio. No, súper bien. No, de verdad estamos... Gracias a ustedes, de verdad que estas iniciativas se aplauden. Y bueno, nada, seguiremos activas. Gracias. Muchísimas gracias por unirte a nosotros y bueno, sigamos pensando en grande, pero juntos. Un abrazo. Así mismo. Gracias. Bueno, y a todos los que nos están escuchando, hago extensivas las disculpas por los problemas que tuvimos al inicio, problemas técnicos, pero bueno, la invitación es para que sigan pensando en grande, sigamos pensando en grande juntos y que bueno, que participen en los siguientes live. Prepárense porque la semana que viene venimos con muchísimo más. Un abrazo.